Bien, bien. Hoy día me pillaste en Santiago, sí. Sí, pues, sí, sí. Sí, Ahí hoy día está. Paola, que se la juega a todo, Sí, siempre está con la sí. buena voluntad para podernos conectar ahí. Así que, Patricio, bienvenido y explíquenos, es complicado el IPC del año, 7,2%. Se estima que, entiendo, de 1986-84 no se registraba un alza como esta, No, no, fue del 2007. del Del 2007, 2007 que no correcto. teníamos una alza tan grande que fue, ¿te acuerdas cuando estaba la crisis asiática, que estábamos también pasando un muy mal momento económico? Así es. La verdad que esta es una cifra bastante complicada. O sea, tienes que entender que la inflación es el peor impuesto que se le puede poner a las clases más vulnerables. O sea, ya para el próximo año nosotros tenemos un poder adquisitivo ya de 7,2% menos. O sea, si yo tenía 1.000 pesos, ahora voy a tener mucho menos, lo cual no me va a alcanzar para comprar los bienes y tenemos que tener en claro que la situación económica es bastante compleja, los precios van a seguir subiendo, por lo tanto hay una serie de factores que está influyendo, tanto internacionales, tanto factores estructurales, y además el tema político que tenemos que nos viene haciendo un tema bastante complejo. O sea, tenemos que tener claro que las proyecciones de IPC para este año eran de 3% cuando comenzó y teníamos un 7,2, o sea, más del doble del costo de vida que vamos a tener. Fíjese que un solo detalle, para quienes arrendamos departamentos y todo eso, el aviso fue a comienzos de este mes que por pandemia no se ha hecho ajuste de IPC, pero sí se hacía ahora a contar de febrero del IPC anual, 7,2, no es menor un incremento de eso en Mira, este tipo solamente de servicios. es súper fuerte, o sea, nosotros no lo teníamos hace mucho tiempo que no teníamos este tipo. Imagínate las matrículas, los dividendos que se van a ver reflejados inmediatamente. Las pólizas de seguro no las pagan en UF. O sea, la verdad que va a ser bastante complicado. Todos los créditos ya van a subir. Imagínate que partimos el año con una tasa del Banco Central del 0,5, hoy día ya van 4. Con esta cifra, el Banco Central se va a volver a reunir próximamente y lo más probable es que llegue a 6% la tasa de crédito. O sea, para endeudarnos, para tener la casa propia, ya es una situación bastante compleja la que se viene. Ahora, en este aspecto, este tipo de situaciones económicas son irreversibles. O sea, no hay mucho que hacer como para poder equiparar el IPC. ¿Por qué? Porque lo mínimo que podría pedir una persona en su negociación laboral es que también le suban de acuerdo al IPC o IPC más algo. Entonces, es una situación económica que es muy compleja, tal vez la más dura que vamos a comenzar a vivir. Sí, como te decía, el IPC es el impuesto más duro que hay, sobre todo para las clases vulnerables o para la clase media. Esto es un impuesto que no lo podemos sacar y ya está. Eh, Ayer tuvimos una noticia que en el mes de noviembre fue donde hubo una mayor pérdida de poder adquisitivo. O sea, ya los salarios fueron decreciendo a niveles de 0,8. Por lo tanto, como tú dices, esto es una pérdida total. Y si nos ponemos a desglosar por qué ocurre esta subida de precios, la verdad que tenemos temas estructurales como por ejemplo la sequía, que es algo que se va a quedar, y esto va a hacer que los precios de las frutas, de las verduras sigan subiendo, producto del cambio climático. Tenemos el tema del petróleo, que el petróleo va a seguir subiendo. Imagínate que todos los productos que nosotros traemos vienen de navieras que utilizan mucho petróleo, todo lo transportamos con petróleo, y tenemos conflictos geopolíticos en la zona de Medio Oriente, en Kazajstán para ser más preciso, donde ha hecho que la oferta de petróleo empiece a disminuir, por lo tanto el valor está subiendo, tenemos problemas geopolíticos en Libia que dejaron de producir. Además, vemos que el hemisferio norte va a empezar en el periodo de invierno donde más se consume petróleo, por lo tanto hay una escasez de petróleo, hay un sobreconsumo de petróleo y va a hacer que los combustibles sigan subiendo. Ya en el tema más interno,
tenemos el problema del tipo cambio. Desde el estallido social o desde que empezamos en crisis política que nosotros tenemos, el dólar subió. Por lo tanto, todo lo que nosotros importamos nos sale harto más caro. Imagínate que en el estallido social teníamos valor del dólar de 6,90 y tanto, de 690. Hoy día el dólar lo tenemos a 830 y probablemente, dependiendo de cómo sean los temas políticos, puede llegar hasta 8,90. Eso también te va a hacer que los precios sigan subiendo. Eh, como dato anecdótico, no sé si tú te has dado cuenta que hay escasez de autos, hay escasez de Sí. televisores, de smartphones. Hay también en el mercado, producto de esto de la pandemia, un problema con los chips. Las empresas de chips no están dando abasto, por lo tanto hay escasez de chips, porque la cadena de suministro está cortada y no pueden hacerse autos porque no tienen los chips, no pueden hacerse smartphones y los pedidos están hasta el 2023, 2024 y eso va a hacer que se siga encareciendo los precios, sobre todo de estos bienes como tecnológicos y de autos. Entonces, tenemos un panorama bastante complejo que va a ser súper complicado y hay que seguir observando cómo se viene. Lo más probable es que el Banco Central vuelva a tomar medidas en el asunto, que siga subiendo las tasas de interés. Tenemos que ver cómo va a reaccionar la nueva administración, si va a seguir dando estímulos fiscales, abriendo la billetera, porque si no tenemos bienes, si existe una oferta muy contraída de productos y seguimos otorgando muchas lucas, los precios se nos van a ir, la verdad que vamos a tener un problema mayor. Ahora nos comenzamos a dar el golpe de realidad frente a los anuncios que se hacían de que ir generando este tipo de situaciones, retiros, estos apoyos económicos, iban a tener en algún momento su pasada de cuenta y en definitiva hoy día comenzamos a pagar la fiesta. Claro, yo recuerdo que cuando empezaron esto nosotros conversamos, dijimos que podía ocurrir esto, que lo más probable es que ocurriera, y hoy día ya no fue ni en el largo plazo, ya en el mediano plazo estamos viendo los efectos y los cuales son bastante dañinos. Patricio, Tenemos, ¿cuál tenemos, sería? tenemos que ver que Sí. tuvimos una pandemia que hizo que los bienes empezaran a ser más escasos, porque como todos los países que productores empezaron a tener estas medidas restrictivas, dejaron de producir, tenemos menos bienes y nosotros seguimos entregando muchas lucas, los 10%, los IFE, las platas para las pymes, los créditos. Entonces tuvimos mucha plata circulando en el mercado y muy poco producto, y esto es básicamente lo que ocurre cuando uno toma medidas muy populistas que a la gente le encantó, pero que si uno lo mira a largo plazo, la verdad que son bastante destructivas para los países o para la economía de los países. Finalmente, Patricio, ¿cuál es su consejo desde su experiencia, desde su mirada informada en materia económica para atenuar un poco estos efectos que a lo mejor en el seno de la casa, de la familia, del núcleo familiar, algo se puede hacer para poder de alguna manera paliar estos efectos que se nos vienen? Sí, lo más importante, bueno, empezar a dejar de endeudarse, empezar a tener un poco más de autoridad, gastar menos, los que tienen más recursos, empezar a refugiarse en dólares. El dólar es una moneda que evita estos temas de la inflación. De hecho, salió ayer que las cuentas corrientes en dólares habían crecido como nunca en el país. Y para el resto es tratar de pagar cash al día, no endeudarse. Estas tasas de crédito son bastante fuertes cuando uno deja de pagar, por lo tanto la recomendación es ordenárselas, ser más austero los gastos y no gastar tanto y no endeudarse, que eso es lo fundamental. Perfecto. Patricio Jorquera me dice aquí, yo les daré un consejo con todo respeto, evitar ocupar las tarjetas de crédito. Sí, es como decía, las tarjetas de crédito tienen el interés máximo, o sea, deben estar al 8-9%, más el riesgo que le ponen es bien caro, por lo tanto no endeudarse, ser llamado, ser más austero. Por ejemplo, este IPC fuerte fue
producto de básicamente todo lo que se viene en las fiestas navideñas, de los viajes, aumentaron fuertemente los pasajes de Transportes. interurbanos, aumentó los paquetes turísticos. Entonces, en estos momentos un poco más a pesar de que exista Luca, empezar un poco a apretarse el cinturón y ser más austero. Estas crisis pasan, tenemos que esperar dos acontecimientos importantes, que es cómo se va a instalar el nuevo gobierno, que ahí yo creo que el nuevo presidente debería ya dar una señal fuerte a los mercados de decir quién va a ser su ministro de Hacienda y hacer un poco de cariñito, que hace rato que los mercados vienen, los emprendedores vienen sufriendo pandemia, crisis distintas crisis. Por lo tanto sería algo importante que el presidente electo definiese un gabinete, sobre todo en Hacienda, un equipo económico y que fuese un poquito más moderado, y también, bueno, estar a la espera todavía de lo que ocurra con la convención constituyente y ver qué medidas pro mercado nos van a anunciar para ver si podemos un poco empezar a crecer, ya que el próximo año vamos a tener un crecimiento del 1 al 2%, que es bastante bajo. Así es, efectivamente. Vamos a ver qué ocurre. Como usted dice, la conformación del gabinete del presidente Boric va a generar también realidades de acuerdo a los nombres y las características que tenga. Entonces va a ser también un momento de pausa en el tema económico. Patricio, como siempre, gracias por acompañarnos, entregarnos estos interesantes datos, y seguimos atentos y preocupados y ocupados del tema económico. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un saludo a todos, y que pasen bien y apretarse los cinturones nomás. Sí, pues así es. Gracias y saludos a Pau, que nos ha ayudado con este contacto como siempre. Nosotros Chao, que seguimos estén muy bien. acá.